Vale. Bueno, nos queda, en cuanto a esto de la organización y cómo se tienen que constituir los tribunales y los juzgados, distinguir ante todo tribunal de juzgado. Esto es una cuestión sencilla. Tribunales se refiere a la ley y las leyes, tanto la civil, la criminal, contencioso y laboral, como la ley orgánica, o donde ustedes lo vean. Tribunales se refiere a órganos colegiados, donde existe una jerarquía entre presidente de sala o presidente del tribunal y el resto de magistrados que lo integren. Y juzgados, cuando veamos la palabra juzgados, nos estaremos refiriendo simplemente a órganos unipersonales servidos, pues en cada caso, por un juez o por un magistrado. La diferencia entre juez y magistrado solamente la vamos a tener en cuanto a la duración en el puesto, ¿vale? Los jueces, cuando aprueban la carrera fiscal, la carrera judicial, empiezan como juez y van evolucionando, promocionando a magistrados. Eso pues implica mayor experiencia, les implica acceder a órganos de, se supone, mayor volumen y mayor responsabilidad, y también pues en la parte de promoción personal pues una mejora en cuanto a sus condiciones laborales y retribuciones económicas. Vale, nos tenemos que situar en la ley orgánica en los artículos 186 y siguientes hasta el 195. Nos abarca este articulito. Vamos a hablar de cómo se constituyen estos tribunales, qué es lo que ocurre cuando practican las actuaciones judiciales, cómo se tienen que realizar desde el punto de vista organizativo, ¿vale? No vamos a ver ahora el proceso, sino lo que dice la ley sobre el cómo se tienen que hacer. Aquí entra en juego el concepto de audiencia pública, ¿vale? En audiencia pública implica que se realiza de una determinada manera, dependiendo de la actuación que sea. Vamos a suponer la celebración de una vista, implica que se desarrolla en unas horas determinadas del día, que tienen que estar establecidas y son establecidas por reglamento, y con la presencia o no del magistrado o no del secretario que le toque, ¿vale? Aquí está implícito el concepto de público, de que vamos a ver después que todas las actuaciones con carácter general van a ser públicas, aunque pueda parecer lo contrario. ¿Qué ocurre? Que luego entra en juego un montón de conceptos que hoy vamos a estudiar, como puede ser la declaración de secreto de un sumario, como puede ser las actuaciones reservadas, como pueden ser las actuaciones celebradas a puerta cerrada, o simplemente como puede ser el acreditar o no un interés en la causa, ¿vale? Eso al final protege bastante los procedimientos, protege bastante el curso del procedimiento, y por el hecho de ser pública no quiere decir que esté publicitada en Telecinco de continuo mi procedimiento de desahucio. Sería un absurdo, ¿vale? Ahí iremos viendo que el juego de estos dos conceptos, pues bueno, hace que tampoco sea esto un programa de televisión, sino que los procesos están bastante protegidos. Bueno, en audiencia pública, según dicen estos articulitos del 186 al 195, se practican las pruebas, se celebran las vistas y demás señalamientos. También se publican las sentencias y se realizan otros actos procesales que marquen en cada caso cualquiera de las leyes procesales que estamos viendo. La otra vertiente de la audiencia pública se refiere a la actuación concreta del juez o magistrado en su órgano, ¿vale? Su trabajo diario. A esto la ley lo llama el despacho ordinario, y en concreto el despacho ordinario nos sirve no solo, como les ponemos ahí, atender a los profesionales o al público en general. Esto es el famoso quiero hablar con el juez, ¿vale? Pues no, esto no significa audiencia pública que usted llegue al juzgado y pueda hablar con el magistrado o con el presidente de sala de la audiencia. No, significa que la persona, el juez, está en el órgano y está en horas de audiencia, ¿vale? El reglamento que les ponemos aquí, en los articulitos 10 a 13, el reglamento 1/2005 de actuaciones complementarias para la organización de la Administración de Justicia, nos establece cómo son esas horas de audiencia pública. En definitiva, el juez está un número de horas en el juzgado para todas estas cuestiones. ¿Quién sabe cómo le decimos en el juzgado? Bueno, lo sabrán casi todos, me imagino. Cuando vamos en horas de audiencia a preguntarle al juez por cualquier asunto de nuestro procedimiento, de nuestra competencia, oiga, señoría, ¿qué debo hacer en este caso? ¿Elijo este modelo? ¿Le decimos que sí a esta petición o le decimos que no? ¿Vale? Porque son los criterios en los que tiene que entrar el juez.
Pues bueno, a esto se le suele llamar dar cuenta, ¿vale? Esto tienes que darle cuenta al juez, tienes que hacerle saber que hay un punto del procedimiento en el que tiene que decidir, como él es el encargado y tiene su función, que me diga, ¿le embargamos el vehículo a esta persona? Bueno, pues eso será del letrado. Oiga, ¿señalo ya una fecha para juicio o le doy traslado de la demanda a esta o le doy traslado o pido informe? ¿Vale? Cualquier cosita en la que tenga que intervenir un juez o magistrado, le daré cuenta. ¿Cuándo hacemos esto? Tanto los funcionarios como cualquier abogado letrado que quiera hablar con ellos, en horas de audiencia. ¿Qué nos dice el reglamento sobre estas horas? ¿Sobre cuáles son? Pues dice que establece un mínimo de 4 horas, ¿vale? Incluso establece un sistema para, de forma excepcional, reducirlas, que el Consejo General le admita la petición, pues por sobrecarga de trabajo o porque hay un montón de sentencias que dictar y tiene que aprovechar más tiempo para resolver en casa que estando en las horas de audiencia, o porque está compaginando un juzgado con otro y necesita ahora volcarse en el otro juzgado, o porque está realizando algún estudio para alguna cuestión y no tiene esa. Se le puede reducir. En la práctica, yo no me he encontrado con ningún juez que trabaje esas 4 horas. Me he encontrado lo contrario. Siempre jueces que, por lo menos yo, que dedican bastantes más horas en el juzgado de ese mínimo de 4. Esa es la realidad. No sé si SEO o alguno de los compis interinos tienen el caso contrario, un juez que no aparezca por el juzgado. Yo la verdad que no, que los jueces suelen estar ahí y suelen estar desde por la mañana y tienen todo el día ya organizado. Lo que tenemos que aprendernos nosotros, estos detallitos. ¿Qué es la audiencia pública? ¿Qué se practica en esas horas de audiencia? ¿En qué consiste? Y el reglamentito que nos establece 4 horas, salvo reducción excepcional. En cuanto a la publicidad de este horario, para que lo sepa la gente, pues se fija en un edicto, ojo con la palabrita edicto, ahora la definiremos más adelante, en el exterior de la sala, ¿vale? Aquí se refiere veladamente o sin decirlo a otra relación que se publica, que es la relación de vistas que se tienen, ¿vale? De señalamiento, pero ya eso lo veremos más adelante. Se fija por un edicto, incluso la ley nos dice que si coinciden, el reglamento, perdón, que si coinciden las horas de audiencia de todos los magistrados del partido judicial o del edificio judicial, en la Orotava, por ejemplo, tenemos 2 edificios, pues si todos los del edificio 1 tienen el mismo horario de audiencia pública, pues se pondrá en el exterior del edificio. Son detalles para que vean hasta qué punto es detallista en cuanto a la publicidad de esa audiencia pública. Bueno, pues en principio haremos eso. Tener en cuenta que durante ese despacho ordinario es cuando más trabajo se saca en el juzgado, porque a lo mejor un minuto con el juez me resuelve a mí 2 o 3 procedimientos que tenía ahí pendientes de dar cuenta, ¿vale? Y yo ya el resto del proceso ya sé lo que tengo que hacer. Yo solo necesitaba que me dijera coge la opción A o coge la opción B, pero yo ya puedo poner a caminar ese vagón en la opción A o en la opción B, ¿vale? Un poco ese sería la imagen gráfica de lo que es dar cuenta en horas de audiencia al juez. Bueno, la ley continúa diciéndonos en sala cómo se celebran las cuestiones, los actos que se tengan que celebrar en sala. Distingue actos solemnes de actos en sala, pero bueno, los propios señalamientos de vistas o comparecencias que se realicen en sala o delante del juez se consideran también solemnes, ¿vale? Solemne no es más que requiere una forma. En este caso, el uso de toga es obligatorio, aunque debo decir que es una formalidad simplemente estética, aunque tiene una simbología. Incluso habrán visto ustedes en los tribunales colegiados el uso de puñetas en las togas, ese cosidito blanco, o lo que llamamos el huevo frito, que son los escudos en la toga aquí, dependiendo del órgano al que se represente. Todo eso está un poco en desuso, no porque haya perdido la vigencia, ni mucho menos, sino porque, bueno, vamos un poco relajando todas esas formas en el sentido de convertir a la administración pues en una relación más igualitaria entre administración y administrado. Yo no digo que eso esté bien o que esté mal, ni que sea lo que tenemos que hacer, simplemente advertir o decir que son preguntitas puñeteras, en el sentido, nunca mejor dicho, fastidiosas de fallar, ¿vale? Porque si a nosotros nos dicen que en un acto en sala no es necesario llevar toga,
nos dejan en la duda, fallamos la pregunta y al final decimos, vaya tontería, si no me va a hacer falta en mi trabajo para nada. Esas son las preguntitas en las que debemos aprendérnoslas una vez y dejarlas ahí en el cajón de por si acaso me caen, ¿vale? Junto con la Villa de Madrid, la bandera de España y los colores, en fin, tonterías de estas que son preguntas que, bueno, que pueden caer. ¿Uso de toga en sala y actos solemnes? Sí, ¿vale? ¿Quiénes tienen que llevarla? Pues todos estos intervinientes, el juez y los magistrados, los fiscales, el letrado si interviniera. Ya sabemos que el letrado cada vez entra menos en sala y los supuestos en los que entra están muy tasados. Los abogados y los procuradores. El testigo que entre no, el perito no, las partes realmente no, se sientan allí tranquilamente y ya está. Por ejemplo, ahora con el tema del coronavirus y las limitaciones por medidas sanitarias, se excluyó o se permitió no hacer uso de la toga durante todo este tiempo. Entonces, los jueces pues, han ido dispensando de esa obligación a abogados, a procuradores, a los fiscales, etcétera, etcétera, y no ha sido necesario, se ha celebrado un poco más sin toga. Pero bueno, ahí lo tenemos. Sabemos todo lo que es la toga, ¿verdad? La bata, la prenda que se usa negra, ¿vale? Muy bien. Bueno. Nos establece un articulito en la Ley Orgánica del Poder Judicial en general, muy genérico, nos dice que todos los funcionarios, jueces, magistrados actuarán en función de las necesidades del servicio. Bien, respetando los horarios establecidos, pues claro, aquí si nosotros ampliamos un poco el concepto de horarios establecidos, no solo tenemos que tener en cuenta las horas de audiencia pública, donde se ajustará todo el mundo a ese horario, si es que quiere consultar o despachar algún asunto, sino también a si existen o no sistemas horarios específicos de guardia, por ejemplo, si se trata de un órgano de instrucción o un mixto, por ejemplo, civil y penal, si tiene un horario de guardia, también teniendo en cuenta que detrás de los jueces llevando los procedimientos estamos los funcionarios y que los funcionarios, aparte de trabajar mucho, tenemos unos horarios y nuestro horario también hay que cumplirlo. No solo que vayamos nosotros, sino que fuera de nuestro horario no tenemos por qué ni quedarnos más tiempo, ni atender a gente fuera del lugar o del tiempo, en fin. Que lo que se cumple para trabajar, que lo trabajamos, también se cumple para dejar de trabajar, descansar o no atender a la persona. No es la primera vez y no pasa nada por decirle a una persona que no le puedes atender porque está fuera de las horas de audiencia o porque está fuera de tu propio horario. Los funcionarios, lo adelanto, no pasa nada, esto está en el tema de reglamento. Tenemos un horario compuesto de dos partes, un horario fijo y un horario flexible. Nuestro horario fijo es el horario de atención al público, que no coincide con la audiencia pública. Nuestro horario de atención al público aquí en Canarias de 9 a 2 y de 9 a 2. Y nuestro horario flexible es una franja de horas a completar, pues bien de 7 de la mañana a 9 o bien de 2 a 2 y media o incluso por las tardes de 5 a 8, ¿vale? De forma que se establece un cómputo total de horas anual, un cómputo total de horas mensual e incluso semanal. Y nosotros tenemos que simplemente cuadrar ese cumplimiento de horas con nuestro sistema de fichaje normal y corriente. Nosotros eso lo conseguimos casi siempre. Es más, son muchos los funcionarios, me consta, que hacemos más horas de las que nos correspondería si nos limitáramos a lo que pone el papel, ¿vale? Esto muchas veces no se ve, la imagen que se da al público pues es un poco de funcionario carota o gandulo que se aprovecha de sus ventajas, ¿verdad? En justicia pues ya verán que eso no es tan así. Por otro lado, pues bueno, si nosotros sacamos todo nuestro trabajo, pues a las 2 y media estás marchándote para tu casa sin ninguna preocupación y con todo el trabajo bien hecho. También influye que exista o no un sistema de un horario de guardia. También influye que el juzgado esté realizando o no alguna actuación en concreto. Por ejemplo, elaborar estadísticas o elaborar alardes. La estadística sabemos todos lo que es. Trimestralmente hay que dar cuenta al Consejo General del Poder Judicial de cuáles son los datos, un montón de datos del juzgado, cómo va rindiendo el juzgado en cuanto a procedimientos, archivos, etcétera, etcétera. Y los alardes
son unos documentos que exige el Consejo General del Poder Judicial cada vez que cambia el órgano de magistrado, de juez o de magistrado. Si se va el titular porque promociona o se cambia de destino por concurso y viene otro juez, ahí, dependiendo del tiempo que haya estado, se hace ese documento que es bastante minucioso, ¿vale? Es muy detallado, porque es la forma de controlar el Consejo General del Poder Judicial todo el trabajo que haya realizado ese juez, ¿vale? Y controlar cómo va la marcha de ese juzgado. A raíz de ahí pueden salir o no inspecciones, tanto virtuales como presenciales, del Consejo General del Poder Judicial o de los tribunales superiores de justicia a los distintos órganos que les corresponden. Bueno, pues todo eso influye en que un simple abogado pueda ir o no a preguntarle al juez o al funcionario y hablar con él, ¿vale? Aquí vemos cómo realmente funcionan por dentro los juzgados a día de hoy. Otra cuestión importante del cómo funciona el órgano durante un procedimiento es lo que ocurre en sala. Y en sala, ahí tienen ustedes los artículos 190 a 195, tenemos que tener en cuenta que en salas donde se celebran las vistas de los procedimientos, en salas donde se celebra alguna comparecencia, es muy raro, pero existen algunas, ¿vale? Con las partes también, para determinadas cuestiones. Pero lo principal que se celebra en salas son juicios y vistas, ¿vale? Tener en cuenta esto porque son actos solemnes, como acabamos de ver, y en ellos existe un protocolo o una serie de pasos que no se pueden saltar. Es decir, una audiencia previa de un ordinario empieza de una manera y termina de otra. Todas las audiencias que se celebran en España, audiencias previas de un juicio ordinario, tienen que seguir el mismo esquema. Con su matiz, con su excepción, con su perdone señoría, bien, pero todas van, como dice la ley, con el mismo protocolo y con los mismos pasos a seguir. Un juicio verbal exactamente igual. Un tribunal de jurado en la audiencia provincial siempre se va a celebrar lo mismo, porque lo dice así la ley. Por lo tanto, existe un orden de las cosas dentro de la sala. Es más, existe un estrado y nos sentaremos en el estrado de la manera que dice la ley, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo esto alguien tiene que estar pendiente para que se cumpla. Bueno, pues ¿quién es el encargado del orden en la sala? Pues aquí lo dice el articulito, el presidente del tribunal o el juez, y nos añade que el letrado en sus actuaciones, cuando se realice alguna comparecencia en un procedimiento que sea suyo o bien una comparecencia en la que actúe solamente el secretario y por alguna razón se celebre en sala, ¿vale? Yo les he puesto aquí un matiz, el artículo 478 no está en este tema, está en el tema de reglamentos, se refiere en concreto a cuáles son las funciones que realiza el auxilio judicial. No sé si está Carmen Telles con nosotros, por ejemplo, que me acabo de acordar. Se lo sabe perfectamente porque se dedica a ello diariamente. Es un articulito que nos regula. Bueno, no importa. Nos cuenta cuáles son las funciones concretas del auxilio judicial. Este articulito habrá que sabérselo de memoria, vamos, perfectamente. El tema 12, 13, 14. Efectivamente, todos los temas de reglamento. Todos los temas de reglamento. Exacto. ¿Cuáles son nuestras funciones? Pues bueno, el 478 se refiere al auxilio y en su apartado E también habla de mantener el orden en la sala. Pero bueno, una cosa es el orden que venimos hablando nosotros, que se celebre todo conforme a ley, que no haya alteraciones, ahora veremos cuáles son estas alteraciones. Y otra cosa es mantener la sala ordenada materialmente, físicamente, tener los equipos preparados, comprobar que los micrófonos de todas las partes funcionan, preparar, por ejemplo, el sistema de videoconferencia o las grabaciones, atender a que el testigo entre y se sitúe en su lugar. Esto es mantener cierto orden físico, espacial y material de la sala, pero no se refiere a mantener el orden de comportamiento o el orden en que tienen que suceder todos los actos. Se me entiende la distinción, ¿vale? Pues bueno, eso es y sobre todo no es el encargado de restablecer el orden si es que ha habido alguna alteración en sala. Pues si ustedes no lo han visto en los juzgados, los que trabajen, se los digo yo, que es muy habitual que de una u otra manera el orden de la sala, que debe ser pacífico, que debe ser tranquilo, que debe ser fluyendo un paso tras otro, pues se altere de alguna manera y
un abogado se empeñe en algo que no se puede consentir, o un testigo se altere y empiece a gritar, o incluso alguien no se quiera marchar cuando le has dicho que abandone la sala. Pues montones, 3 ejemplos que me vienen a la cabeza, pero son muy, muy habituales. El auxilio no es el encargado de restablecer el orden, no somos agentes de seguridad, ni policías, ni mucho menos, ¿vale? Será bajo las órdenes del presidente, el juez o el letrado, si fuera, a los correspondientes servicios de seguridad, los que tienen que intervenir para estas cuestiones mayores, ¿vale? Bueno, ¿en qué consiste el orden que estamos hablando? No el material y físico, sino el orden de la sala. Pues nos dice la ley que consiste en, aparte de llevar el procedimiento por el cauce que nos marca la ley, dando todos los pasos procesales que proceden, consiste en amparar lo máximo posible el derecho de todos los presentes. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, si la ley marca que se le dará la palabra a la parte demandante para ratificar su demanda, pues efectivamente el presidente garantizará que ese derecho se cumple, y si la otra parte interrumpe o no deja terminar en su turno, pues tendrá que acudir a restablecer ese orden alterado, que ahora vemos cómo se hace. Lo mismo con una exposición, lo mismo con la última palabra, lo mismo con los interrogatorios si estamos en un juicio. Garantizar que esos trámites se realizan con la suficiente calma, tranquilidad, y garantizando el derecho de la parte que lo estará ejerciendo. En eso consiste el orden y mantener el orden. ¿Cómo conseguimos esto? Pues la ley nos da distintas herramientas que le hemos puesto aquí. Al principio todas van en orden a si me hace caso o no me hace caso de primera. Lo primero que haré, tanto al testigo que no me hace caso, a la parte que no me quiere contestar a una pregunta que está obligado, o por ejemplo al perito que se niega a contestar a preguntas, pues le amonestaré. Lo primero es llamarle la atención y advertirle de que tiene que hacerlo, ¿vale? Ahí cada juez tiene su librillo, pero bueno, lo interesante es a realizar la amonestación, que es una llamada al orden, simplemente, oiga, le advierto que esto tal, 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 y advertirle de la consecuencia siguiente. Pues claro, después la ley ya nos da las posibilidades: expulsión de la sala, o si se resiste a salir de la sala, se le puede imponer una multa. Bueno, esto nos lo dice el artículo 192. Le hemos puesto aquí en color azul a quién se le puede aplicar esto si persiste en su negativa: a testigos, a peritos y a cualesquiera otros intervinientes, es decir, al ciudadano de a pie o a las propias partes, ¿vale? Si no escuchan, se le advierte de sacarlo de la sala y no se quiere ir, pues entonces aplicaremos este articulito. Pregunta para los que ya estamos de vuelta: la multa esta que estamos hablando, ¿cómo se establece y qué límites tiene? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué multa es? Bueno, la dejo por ahí en pregunta, a ver si alguien la tiene por ahí. Después, a los letrados y procuradores, fíjense que son lo que llamamos operadores jurídicos, son algo más que el simple administrador, el simple ciudadano, porque son los que dirigen el procedimiento y el que representa, ¿vale? El abogado es el que dirige técnicamente a la persona y el procurador es el que la representa como intermediación y representación ante el juzgado. Pues bueno, aquí no le vamos a hacer realmente una amonestación, sino que la ley nos habla de apercibimiento. Y junto con el apercibimiento sí que permite imponer la misma multa, pero la ley lo habla como si fuera una corrección disciplinaria. ¿Por qué pone esta diferencia? Porque los abogados y los procuradores van a la sala a trabajar, ¿vale? Por lo tanto, al realizar su trabajo, deben comportarse con la disciplina necesaria que se les presupone. Además, se presume que un abogado sabe cómo comportarse, sabe dónde está el límite de lo que tiene que respetar al tribunal y hasta dónde puede llegar, y que si sobrepasa esos límites se le apercibe y se le corrige disciplinariamente. Fíjense que los abogados y los procuradores están colegiados, ¿vale? Se supone que tienen un código deontológico para saber comportarse, y como profesionales que son, pues bueno, casi todos lo hacen, pero hay veces en las que se sobrepasan, se extralimitan y cometen infracciones disciplinarias. Todo esto que le pueda ocurrir al alterar el orden en sala puede acarrearle otras
consecuencias, puede acarrearle consecuencias disciplinarias hasta el punto de suspenderle a efectos colegiales o suspenderle incluso de posibilidad de actuar durante determinado tiempo. Pero bueno, lo que suele ocurrir como máximo es esta imposición de multa. Y ni siquiera, simplemente con el apercibimiento, pues bueno, ya suelen recular, por así decirlo, reconducirse y comportarse como deben. Todo esto, si llegara a mayores, como hemos dicho, imagínense ustedes que un perito le da un puñetazo a la parte procesal o al Ministerio Fiscal, el investigado le pega al abogado de la otra parte, o alguien le lanza un objeto al magistrado presidente. Bien, todo eso sobrepasa todo lo administrativo, que estamos intentando amonestar, apercibir, expulsar de sala, si se resiste una multa, pero nada más allá. Bueno, si vamos más allá, ya implicaría resolver la situación en el momento como se pudiera, es decir, seguridad inmediatamente a la sala. Si hace falta detener a la persona, se le detiene, ¿vale? Que no sería la primera vez, se le reduce y se le retiene, se llama a la policía y se practica la detención. Eso no hay ningún problema en hacerlo si la situación lo requiere. Y en estos casos se puede derivar, no digo que siempre se derive, sino que se puede derivar lo que llamamos la responsabilidad penal. Es decir, la conducta de esa persona ha llegado a un punto en el que sobrepasa lo que podemos llamar civil o administrativo y ya incurre o puede incurrir en un delito de los de Código Penal. ¿Y qué haríamos entonces? Pues iniciar de alguna manera, mediante denuncia o mediante comunicación, un procedimiento penal contra esta persona. Por eso les hemos puesto aquí la deducción de testimonio, que es lo que se suele hacer. En el ejemplo simple este de que alguien agrediera, pues vamos a suponer a un auxilio judicial, a un juez, alguna cosa así muy rara. Bueno, pues una vez solucionado in situ el problema, detenida la persona, se deduciría testimonio, pues con la grabación, si no la hay, pues con dejar en acta lo que ha ocurrido, con las personas que están, en fin, un resumen de todo lo ocurrido, se deduce testimonio, quiere decir, se saca todos los particulares que hagan falta del proceso y se envía al órgano competente, juzgado de instrucción que corresponda por la fecha, que esté de guardia, del lugar de los hechos, en fin, al que correspondiera. Hemos entendido un poco cómo es el mecanismo de sala, ¿no? Bueno, si se produce alguna alteración y el juez tiene que intervenir, o el presidente, todo esto que ocurra, como hemos dicho, lo haremos constar en el acta. Si lo estamos grabando y sigue grabando con normalidad, no se interrumpe, bastará con que el juez lo diga a través de su micrófono. En sala ocurre, le apercibo, letrado, de que no siga por ahí o me veré obligado a imponerle la multa de tal, o me impone a la corrección disciplinaria. Con decirlo ya queda registrado en el acta. ¿Vale? Si se estuviera cogiendo a mano, por ser un supuesto de los que se recoge el acta en ordenador o a mano, pues se hará constar. Haremos constar lo que ha ocurrido, las excusas o explicaciones que nos dé la persona a la que ya hemos sancionado y el acuerdo de sanción en qué consiste, ¿vale? Bueno, en principio ya está. Hasta ahí todo bien, vale, pero todo lo que ha ocurrido en sala, ese incidente, vamos a llamarlo así, sea el que ustedes quieran, no forma parte del procedimiento. Ha sido una alteración del orden en sala y las consecuencias para devolver el orden a la sala. Eso realmente son actos gubernativos. No se les aplica nada procesal. Si estamos en civil, no hay que aplicarle ningún artículo de la ley de enjuiciamiento. Vale. Lo que sí se prevé en la ley orgánica del Poder Judicial es que la persona, ante una multa que le está imponiendo al final la Administración de Justicia, a través del presidente y todo, o del magistrado o del juez, poder recurrirlo. Bien, tenemos un primer recurso que, como ustedes pueden ver aquí, es un poco raro, no es un recurso procesal de apelación, ni de revisión, ni de reforma, no, se llama recurso de audiencia en justicia. Quiere decir recurrir ante el mismo juez. Se puede hacer in situ, si la situación es pacífica y va a continuar el procedimiento. Oiga, señoría, recurro esa amonestación que usted me ha hecho. No entiendo por qué me lo está haciendo si yo estoy defendiendo a mi cliente y creo que tengo razón. ¿Vale? Pues sobre la marcha se va a recurrir. O si la vista o lo que sea se ha interrumpido, se podrá presentar mediante escrito de audiencia de justicia. Ya estamos orientando estos recursos a eliminar esa sanción gubernativa que nos han puesto, esa multa
o esa expulsión en sala, recurrirla, etcétera, etcétera. Si el juez, lógicamente, me dice que no, que su sanción está muy bien puesta, lo que nos cabe es, a través de la vía administrativa, interponer lo que se llama recurso de alzada. Y en este caso, acudiremos a la sala de gobierno respectiva. Dependiendo del tribunal donde esté, iremos pues a una sala del TCJ correspondiente. Pero fíjense que no del órgano procesal, no del órgano judicial, no del Tribunal Superior de Justicia, sino del gobierno de los jueces, ¿vale? La idea que nosotros tenemos que tener es que, igual que en un juzgado, en un partido judicial, como puede ser La Laguna, como puede ser Puerto de la Cruz, como puede ser ICOT o La Orotava, igual que existe un juez decano que tiene la figura del gobierno de ese partido judicial, no que mande más, no que lleve más juicios o nada más, él tiene su juzgado, pero asume las funciones de gobierno, el juez decano, ¿vale? Convocará las reuniones de jueces, celebrará las reuniones, someterá a votación, tiene ciertas cosas, resolverá las quejas que se produzcan en el partido, toda esa parte administrativa o gubernativa interior de la estructura del partido judicial, igual que la lleva el juez decano en los partidos judiciales. Si subimos a ámbitos territoriales mayores, audiencia provincial, Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, Tribunal Supremo, ¿vale? Nos vamos encontrando con órganos gubernativos formados pues por salas de gobierno. En esa sala de gobierno estará el presidente de la sala de gobierno y otros magistrados. Pero ahí no se van a llevar juicios con personas de la calle. No, no, esos son los procedimientos de cada uno. Ahí lo que se van a resolver es cuestiones de los jueces, relacionadas con los jueces, vacaciones, si hay un método de sustitución, si uno se puso malo y no sé qué, si hay que regular algo del servicio común de no sé qué, o subimos, ¿vale? Cuestiones internas. Esta distinción es muy importante para el tema 6 de Poder Judicial y para entender cada vez que se nos remite al juez decano, a la sala de gobierno, al presidente de la sala de gobierno, etcétera, etcétera. Pues bueno, ellos son los que resolverán ese recurso administrativo o gubernativo de alzada. Y finalmente, pues ya ahí se quedará. Quedarse con este detallito, sobre todo gestión, se resolverá previo informe del juez en la primera reunión que se celebre, ¿vale? Suele ser la coletilla que nos ponen si nos hacen estas preguntitas, ¿vale? Quedarse con los nombres, audiencia de justicia y luego alzada, no hay reposición, no hay reforma ni nada, y que ese previo informe del mismo juez, ¿vale? Y ya se pueden imaginar que el mismo juez seguirá R que R en que está bien sancionado. Bueno, por último, ya lo hemos visto, pero bueno, ¿cómo se altera el orden en la sala? Pues bueno, perturbar una vista de cualquier modo, alterar un procedimiento intencionada o no, alterar una causa o un propio acto, ¿vale? Boicotear el acto. Tú no puedes ir a una comparecencia, pues yo qué sé, y estar interrumpiendo todo el rato, o a una vista y hacerte el loco. Hemos visto montones de cosas. Señales ostensibles de aprobación o desaprobación. Esto incluye al público. Acabamos de decir que las actuaciones son públicas. En función de la capacidad de la sala, se podrá permitir o no el acceso del público, de personas que quieran ver un determinado juicio, tengan interés o no, sean familiares directos o no, pues bueno, se les podrá dejar entrar, medios de comunicación, etcétera, se les podrá dejar entrar. Ellos también están sometidos a mantener el orden de la sala. Yo siempre cuento aquí una anécdota muy gráfica de esta causa. Tú lo que no puedes hacer, como nos pasó a nosotros, es que una parte, en un procedimiento de divorcio, creo que era, entrar con las leyes, con el Código Civil en una mano y la ley de enjuiciamiento civil en otra, sentarte en el sitio donde te mandan y estar todo el rato pues levantando las leyes como si no se te hiciera justicia. Bueno, esos son gestos y señales que no hay que consentir, ¿no? Suponen pues una señal de aprobación o de desaprobación sometida a eso. Se le apercibe, caballero, tiene usted que dejar de hacer esto, si no lo hace, me veré obligado a expulsarlo y si no, pues le pondremos la multa que corresponda. Las faltas de respeto y consideración al tribunal, al Ministerio Fiscal o al letrado o a los abogados de las partes, pues claro, perdón, o incluso entre partes, se consideran también infracciones o alteraciones del orden. Bueno, para los abogados y procuradores existe otra que no se suele ver casi nunca ya, gracias a Dios, que es
7 días antes de una vista o de una comparecencia donde tengan que intervenir, renunciar a su representación o a la defensa, pero sin causa justificada. Es decir, con el ánimo claro de boicotear ese acto procesal, que se suspenda y que la persona tenga que designar abogado nuevo o lo que sea. Esa causa que sigue ahí reflejada, ya no la solemos ver. Como mucho vemos alguna suspensión por este tipo, pero siempre amparada en alguna causa, ¿vale? No sé si alguien está ahí diciendo algo por ahí. No, en principio no están diciéndome nada por el chat. Vale, me faltaba lo de la multa, ¿verdad? No lo habíamos resuelto todavía. La multa... ¿Qué artículo estás viendo, Fran? Estamos en el 236, si no me equivoco, 35. Déjame, te lo digo ahora mismo. Desde el 190 de la ley orgánica se corresponden... Hemos visto del 190 al 195 y... Sí, eso lo tengo controlado, eso sí. Hemos visto del 186 al 189 la audiencia pública y nos falta por ver el de la multa. Lo voy a hacer grande aquí para que lo veamos. Habíamos dicho que se les puede imponer multa, ¿verdad? Tanto a abogados y procuradores como a los mortales. Multa y multa, pero como corrección. En los dos casos es la misma, ¿vale? La tendríamos en el Código Penal, pero porque se coge esa multa. Se establece una multa, vale, lo que llama la ley días multa, ¿vale? Se establece un máximo de 3 meses multa. Esto nos puede servir para penal también. 3 meses multa quiere decir que a cada día multa se le da un valor en euros, por ejemplo, 4 euros el día. Pues si te ponen 20 días, pues 4 por 20, 2 por 4, 8, 80 euros. Si te ponen un mes, pues son 30 días, 3 por 4, 12, 120 euros. Este sistema de días multa es el que establece el Código Penal para cumplir la pena de multa. Cuando te castigan por haber cometido cualquier delito a una multa, no te castigan a pagar 300 euros. No, te castigan a una multa de 10 meses multa, a razón de tantos euros al día. ¿Vale? Eso se calcula. ¿Y por qué se hace eso? Se preguntarán ustedes. Pues porque el incumplimiento de la multa implica convertir los días multa no pagados en días de prisión que vas a cumplir dentro de prisión. Son penales. Esto es en el sistema penal. ¿Vale? ¿Qué ocurre en este articulito? Que se coge el mismo sistema, pero para establecer la multa. Pues bueno, te pondrán como máximo hasta 3 meses multa. ¿Vale? Luego se someterá a un recurso de audiencia, a un recurso en alzada y no se aplicará el cambio de días por prisión. Yo solo quería explicar cómo funciona el sistema de días multa y por qué se ha cogido así. Eso lo veremos en penal cuando hables de conformidad. Claro, cuando nos toque verlo. Vale, pues yo creo que con lo del orden en la sala está todo terminado. Nos vamos a... Dime, Seo. Con eso liquida todo el tema 25 a excepción de la nulidad de actos. Sí, me falta la parte que vamos a empezar ahora. Está un poquito a caballo entre el final del 25 y ya entrar en el 26 de las resoluciones, porque nos quedan algunas cosillas de cómo se realizan los actos en el juzgado y ya entrar un poco en cómo se practican las resoluciones y cómo son. Bien. Así que bueno, vamos a ir metiéndonos. No se preocupen mucho de si esto es del 25 o esto es del 26, porque en los temas lo tienen perfectamente distinguido. ¿Vamos? Sí. En cuanto a la forma de los actos, que todavía estamos con los actos procesales, nos quedan estos articulitos por ver todavía. Aquí entramos un poco en el concepto de actuaciones judiciales, todos aquellos actos que se producen tanto en el juzgado como en el procedimiento, como las resoluciones, ¿vale? Nos habla la ley de oralidad y publicidad, es decir, si se producen, cómo se producen, por escrito o de manera oral, y ya vamos a ver que aunque dice predominantemente oral, la realidad luego es otra, pero bueno. Y la parte de publicidad que veremos después es cómo se dan a conocer las resoluciones y los actos procesales, cómo se le da publicidad, ¿vale? Y dentro de esas dos cuestiones vamos a ir viendo bastantes detallitos que nos da el artículo de la ley.
Empezamos en el 229 hasta el 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y con el matiz de que tanto la Ley de Enjuiciamiento Civil como la Ley de Enjuiciamiento Criminal van a repetir un poco lo que vamos a ver ahora. En algunos artículos de estas dos leyes veremos repetido todo lo que vamos a ver ahora en cuanto a cómo se practican las actuaciones judiciales. Bueno, pues sin complicarnos mucho, nos dice que predominantemente serán orales, es decir, mayoritariamente, siempre que se pueda, preferentemente, vale, la palabra es predominantemente, serán orales. ¿Esto qué significa? Pues lo acabamos de ver ahora con el mantenimiento del orden en la sala. El juez de viva voz, dice, le apercibo a usted, le estoy amonestando. Ahí ya está tomada la decisión. Cuando un juez dice, detengan a esa persona, eso lo dice oralmente y si hay un policía cerca que lo oye, va y detiene a esa persona. No le hace falta un documento que lo ponga, no le hace falta un papel, simplemente un juez le está dando una orden y él va y lo cumple. Eso me pasó a mí, al cual se lo estoy contando, en el juzgado de Güímar. Nos pasó un problema en un juicio penal, en un juicio de los antiguos de faltas, era una tontería. La persona pues se alteró, primero lloró, luego gritó, luego tiró una silla y luego salió corriendo de la sala. La cuestión es que le habían condenado in situ a pagar no sé qué tontería, pero era una cuestión que le afectaba en lo personal y no lo sabíamos tampoco. Salió corriendo como que se iba del juzgado. El juez no lo dudó, se asomó allí y gritó, detengan a esa persona, detengan inmediatamente a esa persona. Y entre un segurita que estaba en la puerta y un policía que estaba haciendo una gestión allí, efectivamente lo redujeron en el descansillo y allí quedó detenido. Se hizo lo que estábamos hablando, se terminó el juicio, efectivamente hizo lo que fuera necesario, que no me acuerdo si era grabar o firmar, y se dedujo testimonio para el juzgado de guardia por una desobediencia a la autoridad judicial, ¿vale? Esto es un caso extremo, a mí nunca me ha pasado nada más parecido, ¿vale? Pero bueno, que puede ocurrir. Esas órdenes que dio el juez de una cosa y de otra se hicieron de forma oral, suficiente. ¿Qué ocurre en la realidad? Pues que todo hoy en día se documenta, todo se graba y muchas cosas se documentan. Y además la ley, hay muchas veces que nos dice, en sala esta resolución se hará oralmente sin perjuicio de que luego se documente. Ejemplo, en los juicios de conformidad que acaba de mencionar SEO en el orden penal. Si tú te conformas en un procedimiento específico que hay en penal, que ya veremos cuando nos toque estudiar, la sentencia, o sea, la condena que tú estás aceptando, te la imponen en el acto de forma verbal y tú ya sabes la pena que te ha caído, por así decirlo, o que se ha impuesto. ¿Qué ocurre después? Que, bueno, el juez va a su despacho, documenta la sentencia, le da la forma que marca la ley y te la vuelven a notificar en papel. Te dan una copia de la sentencia. Bueno, pues no pasa nada. Eso lo dice así la ley, pero predominantemente lo hemos dictado de manera oral. La ley incluso nos dice que especialmente en materia criminal, en derecho penal intentamos ser siempre, procesal penal, intentamos ser ágiles, rápidos y que las causas no se eternicen, ¿vale? No es bueno que una persona esté sujeta a un procedimiento penal mucho tiempo, sino que lo ideal es que cuanto menos tarde, mejor. Cuanto antes salga el resultado, si es positivo, positivo, si es negativo, pues con mi condena, pero cuanto antes mejor, ¿vale? Pues especialmente en materia criminal serán orales. ¿Qué actuaciones o qué actos procesales han de realizarse? O sea, tiene que estar delante el juez o el magistrado. Pues esto que les ponemos aquí. ¿Cómo se llama esto? Se llama principio de inmediación. El juez tiene que estar delante de determinadas personas que realizan el acto procesal. Por ejemplo, una declaración o un interrogatorio. ¿Quiénes declaran? Los perjudicados, los denunciantes, las víctimas del delito, por ejemplo, en penal, declaran. Los interrogatorios son de testigos o de peritos, ¿vale? O incluso de las partes, pero con preguntas y con contradicción. Ahora lo explicaremos también si hace falta. El juez tiene que estar delante, principio de inmediación. ¿Eso qué significa? Que no es lo mismo, ustedes lo habrán visto, no es lo mismo escuchar a Fran a través del ordenador, que me distraigo, pongo la tele, hago una lavadora, si quiero lo apago, si quiero no sé qué, no le estoy viendo los gestos en directo. No es lo mismo en clase cuando estamos directamente en clase, estoy más concentrado,
veo los gestos que hace, puedo preguntarle en función de si me ha puesto una mueca o otra, o en función, ¿vale? Y viceversa. Yo les veo a ustedes y ustedes me ven a mí. En un juzgado, en una declaración de un investigado, ocurre lo mismo. Si el juez no está delante, se pierden muchos matices y se pierden muchas cosas. Por eso el Código Penal exige el principio de inmediación, estar presente e intervenir, si quiere, en determinadas cosas. Pues bueno, declaraciones e interrogatorios, testimonios que presten cualquier testigo, cualquier persona o que se recaben en el momento. El careo, ¿qué es el careo? Lo pregunto ahí en el chat para los que ya saben penal. O las exploraciones, en este caso exploraciones de menores. A los menores de edad en determinados casos se les puede recibir en declaración, pero tiene una cierta, es distinto a una declaración o a un interrogatorio, ya lo veremos cuando toque. Se toman ciertas adaptaciones y garantías con respecto a la edad del menor, ¿vale? No puede ser un interrogatorio agresivo ni pueden estar las partes presentes. Se hace con el fiscal y con el juez, en su caso, y nadie más, ¿vale? Incluso el tipo de preguntas están orientadas o adaptadas a ellos, a los menores, ¿vale? Tendrá que estar presente cuando los peritos informen sobre la pericial que se les haya encargado y también cuando en sala ratifiquen ese informe, evidentemente. Y por supuesto tendrán que estar presentes e intervenir en las vistas o señalamientos que se celebren. Esto es obvio. Son actuaciones cuya forma exige que esté el juez delante y lo presencie. ¿Vale? Bueno, ¿qué actos se pueden realizar a través de videoconferencia? Porque todo esto de la modernidad electrónica, telemática, el uso de medios técnicos, etcétera, etcétera, choca directamente con lo que acabamos de ver, con el principio de inmediación del juez, ¿vale? ¿Cómo se soluciona esto? A través del sistema de videoconferencia que está admitido en procesal para todas las actuaciones en las que sea necesario, siempre y cuando cumpla estos requisitos que tenemos aquí, que nos da el artículo 229 de la Ley Orgánica, en el punto tercero, pero también la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero también la Ley de Enjuiciamiento Criminal y por aplicación supletoria de estas también en los procesales administrativos y en los procesales, en el contencioso, perdón, y en el laboral, en el social. Te contestó Elisa Falcón. Sí. Sobre lo del careo, que fue confrontación de los testigos acusados para que se contradicen en sus declaraciones para averiguar la verdad. Perfecto. Es confrontación de testigos o acusados o estos entre sí, ¿vale? Un testigo y un acusado también. No pasa nada. Cuando tenemos versiones contradictorias de unos y otros y en el proceso penal se acuerda ponerlos a los dos a rebatirse uno con otro o hacerle preguntas a unos y a otros para ver precisamente esas reacciones. ¿Qué consigue el juez con esto? Efectivamente, lo que dice Elisa, conseguir averiguar la verdad, no solo mediante lo que me dicen, sino lo que no me dicen y lo que muestran, ¿vale? A lo mejor el testigo que mintió comienza a sudar, a hacer aspavientos raros, a ponerse nervioso de alguna manera, tiene un tic, se mueve mucho y eso el juez lo ve y le puede dar a indicar que el otro testimonio es mucho más veraz o le convence más, ¿vale? Por eso lo de estar presente e intervenir. Muy bien. Bueno, como les digo, el sistema de videoconferencia se permite para realizar esos actos. ¿Y qué características tiene que tener? Pues tiene que ser un sistema de comunicación bidireccional y simultáneo también. O sea, que no tenga esos lapsos de tiempo que sean incómodos e imposibles de celebrar. Bidireccional y simultáneo de la imagen y sonido. La imagen y el sonido acompasados y que permitan esa comunicación en un sentido y en otro. También tiene que exigirse, lógicamente, que una persona esté en Santa Cruz de Tenerife y la otra en Lanzarote o en Cuenca. No tiene sentido que estén en la misma sala y utilizar el sistema, eso sería de tontos, ¿vale? Tiene que haber distancia geográfica entre uno y otro y imposibilidad o que la ley me permita realizarlo. Lo de... Lo del careo, todo eso lo veremos cuando veamos penal. Le va a sonar a algunos, le va a sonar a Chino porque no han visto penal. Pero eso todo lo veremos cuando veamos penal, ¿vale? Todos esos términos los aprendemos ahí. Vale. Yo creo que lo hemos dicho, pero bueno, yo lo repito, hago un paréntesis aquí. Cuando nosotros empezamos a ver, sobre todo la ley orgánica del Poder Judicial, que ya hemos dicho que no se refiere
ni a civil, ni a penal, ni a contencioso, ni a laboral en concreto, sino que abarca a todos, nos encontramos inevitablemente un montón de términos que son de civil, que son de administrativo, que son de civil, por ejemplo. Lo que intentamos, sobre todo en la primera vuelta, que estamos ahora empezando, es ir definiendo. Yo, por ejemplo, hoy les he hablado del careo. Cuando lleguemos al tema de penal y nos toque ver el careo, lo vamos a ver a fondo, lo veremos completo. Es más, me recuerdo que en una pusimos hasta un careo famoso de un crimen que hubo en el momento. Es muy famoso el careo del Cuco con el hermano, no me acuerdo si es. Lo vimos un día, pero lo que yo quiero decir es que lo que intento es que no pasemos un artículo con nada que no nos suene y que ustedes ya tengan una primera definición de los términos que vamos viendo. Pero no se preocupen que cuando llegue el tema penal y nos toque el careo dentro de las diligencias de sumario, lo vamos a ver con todos los articulitos que tiene. Como digo vale. Careo, digo cualquier otra cosa, ¿vale? Lo interesante es que ustedes ya vayan almacenando ahí un poquito de conceptos, ¿vale? Porque aunque no se lo crean ahora porque estamos empezando, cuando lleguen a ese tema ya van a tener ahí en algún sitio, en alguna neurona guardado el concepto de careo que no se les va a olvidar. Igual que digo careo, digo un montón de conceptos que ya vamos asimilando poco a poco. La idea es esa y luego ya en segundas vueltas o cuando ustedes ya lo vayan estudiando, sí que ceñirse mucho más a los artículos de cada tema. Al final no es más que asumir que todo está interrelacionado y que en cada tema nos van a ir a unos artículos determinados que son los que yo tengo que machacar en la preguntita del test, ¿vale? Eso sería un poco la idea general. Bueno, comunicación bidireccional, estamos en la videoconferencia, que como digo, choca con la obligación de que el juez lo vea todo, lo sienta todo, lo note todo, pero que se permite para estas cuestiones en las que, siendo posible esa comunicación simultánea, bidireccional, imagen y sonido, se pueda interactuar de las tres formas posibles, hablando, escuchando y viendo a la persona. Le tengo que oír, le puedo yo hablar y él a mí, y visualmente tengo que tenerlo ubicado. También se tiene que asegurar lo que la ley llama la contradicción entre las partes. Muy sencillo este concepto. Si ustedes se sientan en un estrado, el estrado es dentro de la sala la madera que tiene forma de U, la mesa donde se sienta el juez, el letrado si es que está, el ministerio fiscal y las partes. Bien, pues ahí se llama estrado. ¿Para qué se sientan uno enfrente del otro? Porque las posturas que tienen son contradictorias. Uno va a decir que el contrato se extinguió y el otro va a decir que no, ¿verdad? Si no, no irían al juzgado a pelearse. Pelearse dicho en términos jurídicos. Bueno, pues la contradicción entre partes es precisamente eso, la posibilidad de que una parte haga valer su versión, entre comillas, y la otra parte la contradiga exponiendo su otra versión. ¿Vale? Si nosotros en un sistema de videoconferencia garantizamos esto, mediante concesión de turnos de palabra a esa pantalla en la que está la otra parte allí en Valencia o en Madrid, conseguiremos celebrar por videoconferencia, no habrá ningún problema, ¿vale? Los sistemas de videoconferencia que tenemos, pues son bastante avanzados, bastante rápidos y de bastante calidad. Las salas tienen todo el sistema de cableado puesto y solemos tener una pantalla bastante grande en algún sitio visible, de forma que ellos tienen una imagen parcial de la sala, no se ve al público y no se ve a las partes, sino solamente parte del estrado. Y nosotros a ellos, pues igual, si se trata de un testigo, sí que se le ve la cara perfectamente, está en un micrófono y de ahí declara, ¿vale? Es prácticamente como si estuviera en la sala, pero bueno, a través de un plasma, ¿vale? A lo Rajoy cuando salía a hacer sus declaraciones por plasma, ¿vale? Algo así. Bueno, con respecto al uso de otros medios electrónicos, otros medios informáticos, o telemáticos incluso, pues bueno, ya hemos ido hablando en otras clases que se permite, o sea, nosotros contamos con un sistema procesal donde trabajamos diariamente elaborando nuestras resoluciones. Ese sistema está conectado para notificar, comunicar, etcétera, etcétera, a profesionales y a personas con el sistema LexNet del Ministerio de Justicia, que es genérico y que conecta a profesionales con juzgados. Y los distintos profesionales tienen en su casa un sistemita con un acceso a través de su colegio profesional y su tarjeta por el que acceden, ¿verdad? Un ordenador específico con un lector de tarjeta
y acceden a un sistemita que ya les conecta con todo esto para trabajar, ¿vale? Todo esto se permite, incluso el simple uso de lo que son correos electrónicos, direcciones en la red, etcétera, etcétera. Incluso hay nuestro sistema de gestión ha llegado a conectar el sistema de WhatsApp con la comunicación de actos, ¿vale? O con la alternativa para comunicar con el ciudadano. Si tú quieres en determinados procedimientos, puedes enviar un mensaje de WhatsApp a la persona cuando solo tienes un teléfono. Ahora bien, cuando entremos en lo de si eso sirve o no como notificación, pues ya veremos que tiene sus limitaciones. Ahora, como intento, pues es como llamar por teléfono. ¿Se puede llamar por teléfono a un testigo para que venga si no lo he conseguido citar? Oye, por poder puedes. Ahora, como acto procesal, ¿eso va a servir para algo? Mira, como el señor no venga, no te va a haber servido. Tú no habrás conseguido la citación si es que estamos citándole a juicio. Ahora, si tú consigues que venga, esa llamada habrá sido efectiva. Bueno, pues tú dejas constancia en el procedimiento, con una diligencia de constancia. En el día tal a tal hora realizo llamada, consigo hablar con quien dice ser Pepito y le informo de que tienes juicio tal día. Dice que va a venir. Perfecto. Si viene. Si no viene, no. Si no viene, no habré utilizado ninguna de las formas de citación. Pero el uso de todo esto se permite. Perdona, Fran, les voy a decir una cosa. Si están en penal y utilizan eso que está diciendo Fran, hay un sistemita para que vengan que es muy fácil. Les dicen, mira, para no mandar a la policía ahí, si quieren vienen por aquí, vienen como tiro. No te falla ni uno, efectivamente. Mira, que la policía va por ahí a citarlo, vienen como tiro. Le estoy llamando para que no vaya la policía a entregarle la citación. Y para evitar que los vecinos no vean toda esa movida tal. Efectivamente. Suelen venir rapidito. Bueno. Luego también hay impedimentos que la ley lo prevé, pero la realidad todavía no ha llegado. Nosotros, por ejemplo, tenemos que las empresas son sujetos obligados a tener comunicación electrónica con los juzgados. Efectivamente, el programa nos lo permite, incluir un correo electrónico dentro del sistema y notificarle a través de ese correo electrónico, lo que sería una notificación telemática, pero no se materializa porque, bueno, la Dirección General no nos ha dado la parte del programa que verificaría todo eso. Pues bueno, eso no lo podemos utilizar, pero la ley lo prevé. ¿Cuáles son los requisitos para todos estos medios? Pues miren, simplemente respetar lo que diga la Ley de Protección de Datos. La Ley 1599 establece pues, los famosos datos protegidos, datos personales a los que hay que darle un plus de garantía, que no se pueden comunicar a nadie, en fin, todo esto que se roba por internet y lo utilizan y tal, datos protegidos. Tendremos que tener en cuenta eso y no incluir determinados datos que deban ser protegidos. ¿Se acuerdan el otro día? Estuvimos viendo el encabezado de las resoluciones, donde ponía los nombres y apellidos de las partes, donde ponía el tipo de procedimiento, ponía el juzgado, en fin, un montón de datos que realmente, si yo los mando a un correo electrónico sin saber las características de ese correo electrónico, igual infrinjo alguna cuestión de la ley. Pues tendré que tener cuidado con eso, eliminar esos datos, ¿vale? También tengo que tener en cuenta que todos estos medios electrónicos vienen cada X tiempo modificados, ampliados o desarrollados por estas normas que el Consejo General del Poder Judicial o para la parte de Fiscalía, el Fiscal General del Estado, dan a juzgados, tribunales y fiscalías. Bueno, pues cada vez que dictan una instrucción tendremos que atenderla. ¿En qué sentido va esto? Pues bueno, en las formas de requerir, o sea, si se usa primero o en todo caso el correo electrónico, si se añade, si le requerimos en una declaración para que me aporte o no el correo electrónico, un poco desarrollar el articulito de la ley en relación con estos medios telemáticos o informáticos. Todo esto está ahora mismo, como si dijéramos, en mitad del desarrollo, por lo menos en la Administración de Justicia. Ya tenemos bastante del soporte técnico hecho y, bueno, nos faltan algunas cosillas que igual en otras administraciones ya están mucho más acostumbrados. Pues yo qué sé, todo el tema del expediente digital, que es el objetivo que tiene toda esta reforma, que determinados trámites se puedan hacer de forma casi automática. Pedir una licencia se hace directamente en internet por el ordenador con tu ayuntamiento. Bueno, conseguir algo parecido lleva más tiempo, pero bueno, ese es el objetivo.
Por último, todo lo que enviemos, recibamos o dictemos por estos medios tiene que estar garantizado con la triple requisito. Que sea auténtico, es decir, que no haya duda de que proviene del juzgado. ¿Eso cómo se garantiza? Con la firma digital, que en toda resolución ya nos pone de qué juzgado es, quién la ha dictado, en qué fecha y en qué momento, y garantiza que es auténtico. Integridad, que sea completo el documento, no solo el sistema PDF, sino también los sellos de cuántas páginas son, debidamente foliado y todo el documento completo. Y los requisitos procesales, pues bueno, eso ya son los mismos que teníamos antes en papel. Cuestión de plazos, cuestión de que proceda o no proceda, de que haya que notificárselo a todas las partes o no, en fin, ya en el caso concreto, requisitos legales o procesales, ¿vale? Vuelta al principio, que si esto choca con que el juez esté o no esté presente, pues sí, un poquito al final siempre colisiona, pero es la única manera de que los procedimientos avancen en determinadas cuestiones. Se me olvidó estas dos partes que no son requisitos. Este sí es requisito, el salvaguardar el derecho de defensa, no es más que el derecho del investigado o del acusado en un proceso penal, ¿vale? Va unido siempre a la contradicción. La defensa va a tener que poder, en ese sistema de videoconferencia, ejercitar todo el derecho de defensa. No se le podrá cortar, si se va la conexión habrá que esperar o suspender los juicios hasta que esa persona, por él mismo o por su letrado, hable y se defienda, ¿verdad? Y plantee toda su teoría y habrá que respetarlo. Y por último, antes de empezar cualquier acto a través de videoconferencia, algo que es imprescindible es identificar perfectamente a la persona. ¿Cómo lo hacemos? Nada más llegar al juzgado de Cuenca, de Valencia o de donde esté, los compañeros de ese juzgado ante el que se vaya a celebrar la videoconferencia identificarán por su carné, por su DNI o por su documento a la persona que va a intervenir y nos confirmarán que efectivamente se corresponde con el que nosotros tenemos citado para declarar, ¿vale? Esto es función propia del letrado, aunque en los juzgados lo haga el funcionario que lleve en ese momento el procedimiento, ¿vale? No confundirse, pero es una función del letrado. ¿Alguien sabe a qué pertenece esta función? O sea, ¿cómo lo llama la ley? Cuando el letrado tiene el poder o el poder divino de identificar a una persona y decir que ese DNI corresponde a esa persona, ¿cómo se llama eso dentro de las funciones del letrado de la administración? A ver si alguien lo sabe o se acuerda. ¿Dar fe? Eso es dar fe, efectivamente. Es la fe pública procesal. Es una de las potestades del letrado de la administración y significa que en el procedimiento, dentro del proceso, con carácter procesal, lo que el letrado diga que ha existido es que ha existido, mediante esa función de dar fe de lo que ocurre, como si fuera un notario, pero a efectos procesales, a efectos del proceso. Bueno, continuamos. Una pregunta que siempre cae y siempre fallamos. ¿Se transcriben las cuestiones que grabemos, los señalamientos, las vistas o cualquier actuación oral que se grabe, se transcribe luego a un documento físico? No, la respuesta es no. Si una actuación se ha documentado, ¿se transcribe luego fuera del procedimiento? Tampoco, ¿vale? Lo único que nos podemos encontrar es resoluciones que se han dictado predominantemente de forma oral y que la propia ley dice que se documenten. Pusimos el ejemplo de una sentencia de conformidad. En el propio acta, de manera oral, el juez te condena. ¿Por qué? Porque tú has prestado tu conformidad, dices que estás de acuerdo con la pena, porque se te ha reducido y te parece, bueno, ajustada. Cometí un delito, pues bueno, 3 meses de multa me parecen bien. Me conformo. Dime. Me contestó Yaisa la pregunta esa que hiciste, dar fe. Sí. Dar fe, sí. Alguien contestó, creo que Macu, también por micro. Perfecto, dar fe. No, fui yo. Ah, Elisa. Es que yo no estaba, tuve que salir un momento. Ah, vale, sí, varios lo dijeron, muy bien. Lo máximo que podemos hacer es, cuando la ley nos dice que lo documentemos, como ocurre en el caso de la sentencia de conformidad, documentar la actuación de que se trate, o en este caso la sentencia, ¿vale? Pero la norma es que no podrán transcribirse.
Y creo que... me quedan dos cositas, sí, con respecto a las personas y con respecto a los programas en general. Ahora vemos este puntito. Miren, es un derecho de todo ciudadano, de todo administrado, desde la última reforma de 2013, si no me equivoco, el hecho de elegir relacionarse con la Administración de Justicia por un medio técnico, electrónico, informático o telemático. Normalmente y mayoritariamente es el correo electrónico. Si la persona lo elige, lo hemos visto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, nosotros entendemos que mientras que no cambie ese sistema de comunicación, nosotros estamos como juzgados obligados a enviarle todas las comunicaciones ahí, a notificarle siempre ahí, a requerirle por ese cauce, ¿vale? ¿Cómo eligen eso? Pues bueno, en el primer escrito que nos presenten o en la primera comparecencia que realice el ciudadano, la persona o a través de su letrado, hay una obligación siempre de designar un domicilio a efectos de notificaciones. Y son muchos ya los que inician esos escritos diciendo, a efectos de notificaciones, señalo el email de mi abogado, fulanito tal, @Pepito Pérez, ¿vale? O la siguiente dirección postal, que también sirve, un apartado de correos, no sé qué, no sé cuánto. O bien un domicilio físico, calle Vera, número 3, La Laguna. Muy bien. Si eligen relacionarse por medios técnicos electrónicos o informáticos, le haremos caso. Tendremos por designado ese domicilio electrónico o telemático, el correo electrónico lo es, hasta que lo cambien ellos mismamente, ¿vale? Por su propia voluntad. Únicos requisitos, que garanticen las garantías y requisitos del procedimiento y que el sistema en sí sea compatible, ¿vale? No me podrás señalar, pues yo qué sé, una dirección o un correo de TikTok o de Facebook o de no sé qué, porque no sea compatible con mi programa, con el LexNet o con Atlante, el sistema de gestión, ¿vale? Yo no tengo por qué tener una página de Facebook del juzgado donde yo pueda enviarte un mensaje por el Messenger, se me ocurre ahora, ¿vale? Tienen que ser, pues bueno, lo que se usa a diario es o domicilio físico o despacho del abogado o bien un correo electrónico, eso sí que se usa. Bueno, y con respecto a los programas, añadimos ahora aquí, hemos visto nuestro sistema de gestión, hemos visto el Atlante, normal y corriente, eso es para trabajar nosotros y para emitir todos los actos que queramos comunicar a las personas o realizar. Hemos visto el LexNet como sistema a nivel estatal y sistema nacional, creado para poner en comunicación a profesionales y otros operadores con los juzgados. Y hemos visto que cada abogado y cada procurador tiene su programita, normalmente de los colegios de abogados, para entrar o subir documentos a ese LexNet que a su vez está comunicado. Ese más o menos es el árbol de programas que tenemos. Además de eso, nosotros contamos con lo que se llaman bases de datos. Igual que Hacienda conoce todo de nosotros, el juzgado en una investigación, en un procedimiento, en una ejecución civil, puede acceder a determinados datos de las personas, siempre bajo una resolución judicial que lo ampare, es decir, tiene que estar acordado, y siempre para una cuestión concreta, no entrar por entrar. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos un procedimiento civil en el que tenemos que localizar dónde vive una persona, una de las partes, un demandado. El juez acuerda que se acceda a determinada base de datos y se conecta, nosotros entramos a través de una plataforma y conseguimos ese dato. Estos programas que se crean pues entre la Administración de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial tienen que ser compatibles entre sí y compatibles no solo con nuestro sistema, sino con todas las comunidades, si es que lo tienen, sistemas propios de gestión. Así se ha hecho, ¿vale? Hablábamos el otro día de interoperabilidad, que son programas interoperativos entre sí, tienen que ser compatibles y, bueno, a modo de ejemplo les pusimos aquí varios. El punto neutro judicial es el más famoso de ellos. A través del punto neutro accedemos a casi todas las bases de datos de otras administraciones, Tráfico, Hacienda, Tesorería General de la Seguridad Social, el INS, el Catastro, el INE, en fin, un montón de bases de datos para obtener las cosas que necesitamos de cada uno de ellos. Bien, los antecedentes penales se pueden extraer también
del Registro Central de Penados y Rebeldes. Es otra base de datos también dependiente del Consejo y también de acceso mediante claves y conexiones entre sí. Y el CIRAC pues también nos sirve para anotar condenas y para otras cuestiones de órdenes de alejamiento, medidas cautelares, en fin, un poquito más penal. Son bases de datos a las que cualquier juzgado de España, con las claves y con la resolución esta que yo le estoy hablando de que autorice eso, permite el acceso. Con todo eso trabajamos en cada procedimiento pues a diario, ¿vale? Muchos de ustedes pues lo sabrán. ¿Cómo se regula todo eso? Pues simplemente para que les recuerde el nombre y lo sepan, se regula por el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica, ¿vale? Es el encargado no de crear ni regular esto, las bases de datos, sino la interoperabilidad y que sean compatibles, ¿vale? Es el que establece pues los formatos y luego ya las cosas más técnicas, que esas yo ni siquiera tengo idea, de que unos programas reconozcan a otros y todo eso, ¿vale? De que funcionen en realidad. Nosotros en la práctica solamente pinchamos una dirección en el buscador, en el navegador que tenemos en los ordenadores y accede a la base de datos. A partir de ahí tenemos unas claves personales que se nos conceden a cada funcionario que a través de su letrado de la administración se piden. Y tú utilizas tu clave dejando rastro en cada operación. Por lo tanto, nada de entrar por gusto, nada de entrar a ver si mi vecino tiene antecedentes o si el coche que me gusta tiene algún embargo, porque eso se inspecciona y te puede caer una multa. Siempre con autorización y con resolución en el procedimiento, ¿vale? Bueno, por eso. Sí, por eso ha caído algún expediente y, aunque mires, también lo hablábamos el otro día, Seo, que de la inercia con la que averiguas, por ejemplo, averiguaciones patrimoniales, que hay que entrar a esta base de datos. Esto lo pongo a modo de ejemplo para que vean cómo es el trabajo a diario. Si yo tengo 10 expedientes que consultar y me dejo los 10 para hacerlos directamente, no se extrañen que me equivoque en uno y que meta un DNI para buscar a una persona que no es, hasta el punto de que como es una cosa dinámica y tienes que poner DNIs, no ha sido raro el día que yo le diga a SEO, muchacho, casi me embargo la cuenta, casi meto el DNI mío por inercia de cuando yo hago algún trámite y casi me embargo a mí mismo. Vale, eso sería distinto. Estamos hablando de errores humanos o de confusión de procedimientos. Lo que no se puede hacer es lo que dijimos, lo de entrar efectivamente para aprovecharme de esos datos o para cualquier otra cosa. ¿Vale? Bueno, hasta aquí llega la oralidad y la forma en que se producen los actos. Hemos metido bastante cuestión de tecnología y telemático porque así lo pone la ley y sobre todo en estas épocas está creciendo mucho eso. Nos queda la parte de publicidad de los actos procesales que es un poquito más sencilla de entender. Hay varios conceptos que vamos a definir hoy, que yo creo que son sencillos, pero que nos van a servir bastante. A partir del 232 de la Ley Orgánica lo tenemos. Déjame comprobarlo, yo creo que está bien. Sí, del 232, 33, efectivamente, hasta el 36 bis creo que va. Bueno, en principio ya lo adelantamos antes, con carácter general, esta palabra la veremos en muchas preguntas, con carácter general es lo contrario a excepcionalmente, ¿vale? Con carácter general es en la mayoría de los casos, con normalidad, sin que ocurra nada raro, ¿vale? Y por contra vamos a tener excepcionalmente, salvo que, ¿vale? Entonces, bueno, las actuaciones públicas con carácter general van a ser públicas, efectivamente, las actuaciones judiciales van a ser públicas, pero habrá excepciones que están previstas ya en las distintas leyes. Las vamos a encontrar en la propia ley orgánica, las vamos a encontrar en civil y las vamos a encontrar en penal también. Hablaremos ahora, en un momentito, de aquellas actuaciones que la ley dice que son reservadas. Hablaremos del secreto de sumario más adelante, porque esta parte es más de penal, pero bueno, solamente dejaremos una pequeña definición. Y hablaremos, eso sí, de las actuaciones a puerta cerrada, cuando se pueden acordar actuaciones a puerta cerrada. Miren, en general, con respecto a cómo publicitamos los señalamientos, que son los actos principales de todo juicio, un señalamiento para vista es el acto central donde se va a celebrar juicio, donde se va delante del juez intentar ganar el juicio, ¿verdad? Una vista, un juicio.
Esos señalamientos tienen una publicación, como se han señalado, tienen un día y una hora en la sala número tal del juzgado número cual. Esa relación de señalamientos se conformará una lista y deberemos publicitarla. Eso lo dice la Ley Orgánica del Poder Judicial. En el artículo 232 dice que el primer día hábil de cada semana se tendrá que colgar esa relación de juicios semanales, ¿vale? De en qué día y a qué hora. ¿Qué juicios tenemos? Pues mira, a las 9:15, verbal no sé qué, no sé cuánto. A las 10, el ordinario no sé qué. Luego tenemos una incapacidad de no sé cuánto. ¿Vale? Y en esa pequeña descripción, que incluye la fecha y la hora, también va a ir el tipo de actuación. Tenemos un juicio ordinario, o es una incapacidad, o tenemos un verbal de lo que sea. Y unido el número de procedimientos. A esto, muchas de los modelos que tenemos nosotros le añaden o bien las partes o bien los procuradores que intervienen, ¿vale? Eso a elección del juzgado. Pero estas tres cositas sí que tienen que ir por ley, por el artículo, en la relación de señalamientos. Esto en cuanto a la publicidad que se da a los actos de señalamientos, a las vistas o a algunas comparecencias que van con que se entra a sala y se realiza en sala. ¿Qué son las actuaciones a puerta cerrada que acabamos de ver? Pues simplemente nos la define la ley orgánica, pero el artículo 138 de la LEC también nos da un poquito más de desarrollo. Son aquellas actuaciones dentro del proceso que el juez decide proteger con mayor celo. Decide que no pueden ser igual de públicas que todo el resto del procedimiento que venía ahora sin ninguna protección extra y simplemente estaba ahí el expediente y ya está. Les dije antes que tenemos que jugar mucho con el interés de las partes, porque tenemos que jugar con los tres conceptos. Con carácter general, todo es público. Bien, eso significa que cualquiera que pase por ahí, yo voy de vacaciones a Madrid, entro en un juzgado y digo que quiero ver el juicio 23 del 2020, porque sí, porque la ley me permite, no me van ni a dejar entrar al juzgado, evidentemente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aunque son públicas, eso no significa que cualquiera pueda ir allí y fotocopiar el expediente. No, eso sería ridículo. Lo que tenemos que conjugar que sean públicas con que exista un interés directo en la causa, ahora lo vamos a ver, y con que determinadas actuaciones o bien se celebren a puerta cerrada o se protejan de otra manera. Con respecto a las actuaciones a puerta cerrada, el juez lo tiene que acordar valorando si es necesario o no, en función a que si no acuerdo a puerta cerrada, eso me va a causar algún desorden público, me va a incluso comprometer la seguridad nacional. Imagínense cuestiones de audiencia nacional, de espionaje, terrorismo, asesinato, imprenta, blanqueo de capitales, etcétera, etcétera, delitos muy gordos, con personajes muy conocidos o muy buscados y que yo abra eso a la plaza pública para que todo el mundo... No, eso no puede ser. Me compromete incluso la seguridad nacional, ¿vale? Pues yo realizaré esa declaración, esa instrucción, esa pieza separada, en fin, lo que sea, o ese acto concreto realmente a puerta cerrada. También en algunos supuestos en los que simplemente haya que proteger a menores. Una exploración de menor pues ya está protegida, pero imaginemos que le toca otra cuestión, reconocer, identificar o alguna cuestión que se haga en un proceso penal a puerta cerrada. ¿Qué va a significar a puerta cerrada? Que solamente las partes son las que van a poder acceder a este contenido. El público y los demás intervinientes no podrán. Que perjudique ya directamente a la vida privada de las partes. En Madrid hay un juzgado especializado en todas las cuestiones de prensa rosa, ¿verdad? Todas las querellas del Sálvame, de Telecinco, de no sé qué, pues cuando caen ahí, lo de actuaciones a puerta cerrada está a la orden del día. La declaración del hijo de David Flores o del otro de no sé qué que tiene todo esto del papel rosa, de la Belén Esteban and Company, ahí la puerta cerrada puede ser incluso hasta una estrategia de los propios abogados, porque en cuanto salga eso, lo publicitan en el programa correspondiente. Bien que afecte a otros derechos y libertades de las partes, ¿vale? Y por último, que por el propio interés de la justicia, puede ser procesal o puede ser por cumplimiento de alguna ley, le interese realizar determinada actuación a puerta cerrada. De aquí nada más, es simplemente lo que la palabra indica un poco, da la imagen, ¿vale? Significa que las partes entran, pero el resto no.
y lo valora el juez acordándolo por escrito, motivado, y simplemente se celebrará a puerta cerrada. Otro articulito de la Ley Orgánica del Poder Judicial nos da otro tipo de actos procesales que son por ley secretos, ¿vale? Ya no es a puerta cerrada, que es obvio que lo van a hacer o con la puerta abierta o cerrada, pero ellos solos, que son las deliberaciones de los tribunales. Tengo que explicar un poco aquí cómo funciona el mecanismo este. Cuando se celebra el juicio en un tribunal, recuerden, órgano colegiado integrado por presidente y magistrados, el asunto en cuestión se reparte a un turno de ponentes. ¿Qué quiere decir eso? Que hay uno de esos magistrados, incluido el presidente, al que le toca la formación de la primera sentencia, o sea, el dictar esa resolución. Pero una vez que ese magistrado ponente lo tiene realizado, lo tiene que someter a deliberación y votación. De ahí surge que le apoyen todos los magistrados y que existan la posibilidad de votos particulares, es decir, que uno o varios magistrados no estén de acuerdo con la sentencia y emitan su voto particular. A esa fase de deliberación se le llama deliberación y es lo que la ley dice que siempre va a ser secreto. ¿Es un acto procesal? Efectivamente, es la fase o el momento de la deliberación para que un tribunal emita finalmente su sentencia. Pero es secreto, ni un abogado va a poder estar ahí, ni trasciende nada de lo que deliberen, ¿vale? Eso no se sabe, es secreto, lo que hablen ahí queda para ellos y lo que sale de ahí es ya la sentencia con el voto particular si es que existiera. Es famoso el caso de La Manada, en la que salió la sentencia, pero durante las deliberaciones dice que tuvieron sus más y sus menos por el famoso voto particular de uno de los magistrados. Pues bueno, nada nos hemos enterado ni nos enteraremos de a qué punto llegó esa discusión en esa deliberación. Pero es porque la ley lo dice así, ¿ok? Vale. Bueno, por último, lo que hablábamos de que no por ser públicas las actuaciones va a permitirse a todo el mundo entrar. ¿En qué consiste valorar el interés legítimo y directo que estamos hablando? Bueno, ¿tenemos acceso a las actuaciones? Con carácter general, sí. Usted deberá acreditar por qué quiere acceder a esas actuaciones. Quiero copia de todo el procedimiento. Bien, ¿por qué? Mire, tengo un interés legítimo. Soy el sucesor de una de las partes. Se murió y quiero personarme en las actuaciones. Ah, muy bien. Y directo, sí, claro, me afecta a mí directamente porque mi padre o mi tío o mi abuelo pues falleció y ahora voy a personarme yo. Vale, pues entonces sí. ¿Quién le tiene que dar la información necesaria? Se la tiene que dar el letrado de la administración, que es el responsable de la llevanza y de la custodia de los expedientes en el juzgado. Letrado de la administración le dará la información solicitada siempre que me acrediten el interés legítimo y el interés directo de las actuaciones. También hay un límite. Todo aquello que esté declarado secreto o declarado reservado no lo podrán entregar, ¿vale? ¿Y en qué consiste dar información a los interesados en el proceso? Consiste pues simplemente en dejarle acceder. Usted en secretaría del juzgado puede ver el procedimiento, instruirse se llama, leerlo, tomar notas incluso y conocer pues los pasos que se han ido dando, conocer el contenido de las declaraciones, conocer el contenido de la vista o de la comparecencia que se haya realizado en tal día y saber por dónde va el proceso. También se le permitirá, si procede, obtener copias de los escritos y de los documentos que estén en el procedimiento. Normalmente, un procedimiento está integrado no solo por folios del juzgado, sino también por documentos o escritos que provienen de las partes, de un organismo, de un perito, etcétera. Todo eso va conformando el proceso, folio a folio, hoja a hoja, que se une y se folia. Se le da un número a cada uno de los folios. Y luego también tenemos documentos en otros soportes, ¿vale? En discos, en DVD, incluso en pendrive o incluso ya los tenemos en archivos subidos, por así decirlo, al propio programa, integrados dentro del programa. Una vista hoy en día se graba y la forma de integrarla en el expediente ya nos aparece en el ordenador, grabada ahí en la memoria de los servidores o en los servidores que procedan. Con lo cual, pueden obtener copia trayéndonos su disco, trayéndonos un soporte y se le graba directamente ahí.
Vale. ¿Cuáles son las formas de darles esta información? Las acabamos de ver, artículo 235, y a su vez en la Ley de Enjuiciamiento Civil también nos lo dice el 141. Exhibir las actuaciones, eso se supone que en algún lugar habilitado del juzgado o en la secretaría o en el despacho o en una mesa que tengan allí habilitada, puede ojear todo el procedimiento y tomar incluso las notas que sean necesarias. Esto lo hacíamos mucho antes con las subastas hipotecarias, cuando venía algún subastero que es un interesado pero no es parte, ¿verdad? Es interesado en el proceso, le dejábamos ver los datos necesarios para el concurrir o no a una subasta. Pues bueno, no hay problema, él lo puede ver y ya está. Mucho ojo cuando hagamos esto, cuando estemos en nuestro juzgado, controlar las actuaciones, controlar que antes de dárselo esté debidamente numerado todo, que no me lo rompa, porque muchas veces no tienen el cuidado debido, y que si no puede sacar fotocopias, que no saque fotocopias. Y que si no puede sacar fotocopias, tampoco coja el móvil y haga fotos, que es la modernidad. Entonces, bueno, tener eso muy clarito antes de darle el expediente, porque no es la primera vez que faltan folios luego y tenemos un problema. Otra forma de darle comunicación es testimonio de determinadas cuestiones del procedimiento. Esto nos ocurre mucho en un ejemplo que siempre ponemos de cualquier mujer víctima de violencia de género. Hoy en día la ley ha terminado por decir que con la simple denuncia en policía ya te conviertes o tienes el estatus de víctima realmente, con independencia de que ese procedimiento termine con una condena o termine sin ir al juzgado siquiera, se dice que la protección debe llegar a que se considere víctima a efectos civiles, ¿vale? ¿Cuáles son esos efectos? Se despliegan un montón de ayudas para la víctima de género en distintas administraciones. Bueno, pues las administraciones lo que exigen para tramitar ese recurso alojativo, esa ayuda para los menores, esa ayuda económica, ¿vale? Esa prestación, pues es una resolución del juzgado, pero no una copia, sino un testimonio. Entonces, bueno, es normal que nos vengan, nosotros que somos un juzgado de violencia, a pedir testimonio del auto de sobreseimiento que puso fin al proceso sin condena. Bueno, pero es que me hace falta porque la Seguridad Social me lo están pidiendo en testimonio. Le hacemos un testimonio y se lo entregamos. Y por último, la certificación. Muchas veces, cuando una persona ha sido condenada, por ejemplo, a no tener armas, ¿verdad? Se le priva el derecho a tener y llevar armas durante 2 años. Es una pena accesoria que se suele poner mucho, porque lo pone el Código Penal, no porque sirva para nada, ni porque haya mucha arma en España, pero se suele poner. ¿A quién fastidia eso? A los cazadores. Hay mucho cazador, sobre todo por aquí, por el norte, hay mucho cazador con licencia, pues tiene que estar 2 años sin llevar armas y sin usarlas, por supuesto. Cuando pasa ese tiempo, es muy normal que nos vengan a pedir lo que se llama una certificación de que el procedimiento terminó de una manera o de que en fecha tal se dictó una sentencia absolutoria o que ya ha cumplido la condena y ha pasado los 2 años. ¿Eso cómo lo hacemos? Con una certificación de un dato del procedimiento. Él no quiere una resolución, él no quiere que le dejen ver los autos. Esa persona lo que necesita es para llevar a la Guardia Civil y que le devuelvan su escopeta, por ejemplo, o que le permitan renovar la licencia de caza, una certificación de que ya terminó el proceso con sentencia absolutoria. ¿Eso quién lo hace? El letrado de la administración, en un documento aparte, certifico que... y con ese documento se va. Estas son las 3 formas en las que se accede a la información y que pasan todas por el letrado de la administración, lógicamente. Vale. ¿Cómo vamos por aquí? ¿Dudas que nos queden? No sé si pararnos por aquí, nos quedarían 2 o 3 cositas y la nulidad, pero como veo que es la hora más o menos, no sé si... Déjalo por ahí que tengo yo que decirles lo de la tarea todavía y todo eso. Vale, pues miren, nos quedan 2 cositas nada más. El último término que nos falta, que es el carácter reservado, y los edictos, que los hemos visto en la forma de comunicar, pero ahora lo vamos a ver como publicidad de los actos, ¿vale? Que son 2 cositas parecidas pero distintas. Así que, bueno, si no hay dudas, yo me callo ya por aquí. Vale. Bueno, pues la tarea para la próxima semana ya se la mandaré al grupo.
van a la categoría de test tema 2 y es el test 1,